Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Y hoy estamos en este 12º domingo del tiempo ordinario. Ñamoñe punujina yepa cosemana pajú. Hañamoy paitebe ñande yara pobe. Ñandeko peñande yara ñeña hendurire. Ñahendúa yepa mbae palo yerure. Ñande mbae sepa ya ipuikuibana, mbae sepa ya yapobana, mbae sepa ya cacuana. Eso es lo importante, queridos amigos. Crecer siempre en esa sabiduría y en esa gracia de Dios, de lo que Él nos va diciendo a través de su palabra. Y en este domingo, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Entonces, la primera lectura la tomamos del libro de Jeremías. Escuchamos de esta manera la palabra del Señor. Jeremías 20, del 10 al 13. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Queridos amigos, así entonces estamos escuchando esta palabra del Señor. Leemos así sobre todo al profeta Jeremías. Este camino de la vida cristiana. Yarajía, ¿verdad? O sea, Jeremías, el levantar, este verbo tan importante en el hebreo, ¿verdad? Significa reconstruir, levantar. Ñamopu anjig. La ñamopu anjuabeñandereco es asina, porque tenemos que luchar contra todo egoísmo. Así también, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que si queremos luchar contra todo lo que es corrupción, y pon ahí con la de Yapoa, porque la hizo que sus intereses, cuentas claras, y entonces, ahora que el profeta Jeremías nos está diciendo, ya por el mismo nombre, ¿verdad?, como los nombres bíblicos nos están dando ya el significado teológico, el mensaje que Dios nos quiere transmitir, ¿verdad? Jeremías quiere decir, Yahvé reconstruye, Yahvé levanta lo que está caído. Sobre todo en nuestro país, en nuestra nación, formal, a tener esperanza. Nosotros, queridos amigos, sabemos que dentro de poco, ¿verdad?, vamos a comenzar con nuevos gobiernos, ahorita la ministerio cuérame, ya recicla, imagina, ¿verdad?, personas que conocemos que gran cosa no han hecho. Entonces eso quiere decir que estamos andando simplemente aquí también para pagar cuentas o pagar no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces es importante, gente nueva, gente verdaderamente que tenga visión de nación, visión de comunidad.
Entonces ñamañamina lleva la ña de comunidad, porque cuando uno está enfermo, uno tiene que atacar ¿qué cosa? Tiene que atacar aquella parte enferma. Con algo la médico cuera lleva ahí añande, si tiene ahí terapia intensiva, añande con ñande más que terapia intensiva más hoy lleva. Ya estamos ahí medio respirando apenitas. Entonces, queridos amigos, en esta lectura de este domingo, Jeremías se siente perseguido. Dale gente, porque tenemos la posibilidad, Dios nos ha dado todo para que nosotros seamos felices, seamos una nación verdaderamente rica, no solamente en el sentido adquisitivo, en el sentido monetario, sino que sobre todo la riqueza como persona, la riqueza como cualidades, la riqueza como valores que el Señor puso en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros en este sentido tenemos que estar contentos, ¿verdad? Porque hemos recibido de la tradición nuestra, de la tradición de nuestra iglesia, de la tradición de nuestra comunidad, de la tradición de nuestros padres, nuestros abuelos, tantas riquezas sobre la honestidad, tanta riqueza sobre el valor de Dios, sobre el valor de la proximidad, de la solidaridad. Porque y estamos dejando todo, ¿verdad?, bajo tierra eso. Tenemos que volver. Jeremías, hay que reconstruir, Yahvé reconstruye. Y ahí está la clave, queridos amigos, porque justamente es el Señor el que va a reconstruir. Dice luego, pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Peñande yara nañandere yajina, queridos hermanos. Peñande yara oína, observa todo, mira todo, nos acompaña. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta entonces, que nosotros abramos los ojos. Porque si nosotros dejamos que una nación caiga a pedazos, si nosotros dejamos que nuestras familias se desintegren, si nosotros dejamos que nuestros hijos entonces no hagan un camino de sabiduría, un camino de Dios, mala culpable, mare la ñamboyataina, añandego la culpable, es decir, somos nosotros los responsables, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos las pilas y cuando nosotros comenzamos a caminar juntos y decimos, bueno, ñande yara jetamba de mome, ñande yara hipotaña, ñande yeya poa lleva, petecobe puajú, allá huereco peteta puajú abey. Entonces nos dice, dejo en tus manos. Nosotros estamos ahora en este 12º domingo del tiempo ordinario. Y en este 12º tiempo, domingo ya del tiempo ordinario, hemos dejado bien atrás, digamos así, por lo menos 4 domingos atrás, ya lleva el tiempo que celebramos la resurrección del Señor, ese domingo de gloria. Queremos vida nueva. Después enseguida se acuerdan que nosotros de esa resurrección es el Señor que nos acompañó, estuvo con nosotros hasta la ascensión, ¿verdad?, de Jesús al cielo. Pero un Jesús que ha nacido para morir en la cruz, que muere en la cruz para resucitar, resucita para subir al cielo, que sube al cielo para enviar al Espíritu Santo y sobre todo esa fuerza que nosotros hoy, ¿verdad, queridos amigos, tenemos aquí para reconstruir, como nos dice hoy Jeremías, porque el Señor está con nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de
Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos siguiendo nosotros con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Lleva todos los domingos nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. La iglesia pedagógicamente, o Ñandea lleva Ñandeyara Ñe'e, Ñajendumijanguaisha, Aupeisha Yeikwami, Baepalo Yerurea Ñandejan, Baeisha, Yeikoponaveta, porque el Señor nos ofrece salvación. Salvación quiere decir felicidad. Upeaco dice la salvación. Quiere decir que todos tenemos que ser felices. Y la salvación, queridos amigos, comienza por casa, es decir, porque Dios nos dio todo, todas las riquezas que nosotros tenemos, no solamente en cuanto a lo material y la creación, sino que sobre todo la riqueza más importante, la inteligencia,
justamente para discernir, para saber lo que está bien, lo que nos conviene, ¿verdad? Y luego también la libertad para que nosotros podamos decidir y decir, se peaya pona, peala ñande yara o me eva de cuese. Y después también el Señor nos ha regalado la voluntad. La voluntad es para que nosotros podamos ciertamente hacer lo que hemos decidido. Y por último, el Señor también nos ha regalado, ¿qué cosa, queridos amigos? Nos ha regalado el amor, el enamorarnos, el saber lo que significa esta vida y este don tan lindo que Él nos ha regalado. Bueno, ya en domingo haga esta segunda lectura que nos propone la Iglesia en este 12º domingo del tiempo ordinario. Leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 5 del 12 al 15. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, porque es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios. Esta es la palabra del Señor, entonces, queridos hermanos, que hoy viene aquí a nuestro encuentro, ¿verdad? Ningún pecado del hombre, queridos amigos, agota el amor de Dios. Es decir, ningún pecado que nosotros podamos cometer agota la misericordia del Señor. Y eso es lo que justamente en este domingo, ¿verdad?, nosotros estamos viendo. Peala ñande yara lleva oeru añande ejina, a peala ñande yara y añande coanga, ¿verdad? No hay ningún pecado, no hay nada que nos pueda separar también del amor de Dios. Pablo también en otras, ¿verdad?, de sus cartas escribe eso y dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Incluso nuestros pecados. San Agustín incluso, ¿verdad?, habla de una manera mucho más elegante cuando dice, feliz culpa, feliz pecado, porque mereció tan gran Salvador, tan grande redención, ¿verdad?, que es la presencia nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Upeaco, entonces, y esto nos tiene que entusiasmar. Cuando entonces lleva cristianos a mañana, vaya la ñande ya huere cojina co apepe ñandi yara ñandera juetea, ape ñande yara pe ñandera jujaisa, hoy cuave, ñande hombo hasaña debe y poja ñande dale será, nei que será, epuague, anique eputao pepe. Y esto es lo que nosotros tenemos que pedir verdaderamente a Dios. Queridos hermanos, sabemos nosotros que necesitamos mucho de esta gracia del Señor. Necesitamos porque sabemos que somos pecadores. Y aquí nos cuenta justamente Pablo, vuelve a hacer como un resumen, ¿verdad?, cuando dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró nuestra propia muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Y estos son los efectos de la muerte, queridos amigos. ¿Cuál es? La autosuficiencia, primer elemento. Por un hombre, ¿verdad?, cuando dice, es el capítulo 3 del Génesis que nos está hablando y nos está recordando aquí el autor sagrado. La tentación, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Ñandé, alleva yay coseu peisa. Como si fuésemos dioses, ¿verdad? Shela mandá, Shela recuala poder. Y entonces, con ese poder mal utilizado y no a favor de la comunidad, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y estamos destruyendo. Estamos enterrando valores de honestidad, valores de solidaridad, valores de generosidad, etc. Algunas veces yo escucho por ahí, ¿verdad?, sobre todo aquellas personas que sabemos que se han enriquecido ilícitamente, ¿verdad?,
Pero después dice, no, esos son muy generosos y generosos, y pago con plata y generoso. No, no es nada generoso. Ese tiene que devolver lo que le pertenece a la gente, lo que pertenece al pueblo, lo que pertenece al país. O sea, no piensen que es generoso porque está utilizando el dinero, la riqueza que le pertenece y que es del pueblo y de la gente, ¿entienden? O sea, no hubo honestidad. Y eso entonces, hoy qué una peña, ¿verdad? Nosotros entonces también pensamos de una manera equivocada, porque aplaudimos y decimos que esa corrupción, ¿verdad?, está bien. Y sin embargo no es así. Tenemos que procurar entender, sobre todo desde esa primera lectura que ya hemos escuchado, el profeta Jeremías. Él nos decía directamente, ¿verdad?, Jeremías, que hay que reconstruir. Y Arajía, el Señor que reconstruye, el Señor que levanta. Porque solamente la fuerza y la gracia de Dios. Y esta es la segunda parte que nos presenta hoy en esta segunda lectura. ¿Qué es lo que dice entonces concretamente allí? Dice, el pecado no se tiene en cuenta ¿cuándo? Y justamente cuando viene la gracia de Dios. Cuando entra la gracia de Dios, que todo lo que es pecado. ¿Pero qué significa esto, queridos hermanos? Significa arrepentimiento. Significa cómo nosotros estamos utilizando de estas cualidades y riquezas que Dios nos ha dado al servicio de la comunidad. No nos olvidemos que el eje principal de la palabra de Dios, lo central, lo que lleva esa corriente de vida espiritual, siempre que va a ser, queridos hermanos, y va a ser justamente el hecho de que nosotros somos comunidad. Si nosotros vemos de esta manera, entonces podemos tranquilamente nuestro discernimiento ya es se aguataponaina, se ayapoponaina. Es decir, cuando nosotros no queremos ser autosuficientes, cuando nosotros no somos egoístas, cuando nosotros no solamente estamos mirando peña de puro a llevar nuestro ombliguito, ñamañao, bebé, allá pitao, bebé, o bebé de yapita. Anda ya esa cual había sido que el Señor nos mandó a este mundo, como decía San Juan Bosco, para servir a los demás. Esta es la característica esencial de la vida cristiana. Opear coñandea lleva bautismo y hemos hoy, pedamos hoy, entrar, ¿dónde? Entrar en una iglesia. Entrar y pertenecer a la comunidad. Sentirse miembro activo de un cambio dentro de una comunidad. Queridos amigos, esto es lindo. Queridos amigos, esto es lo que pedimos en este 12º domingo del tiempo ordinario. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara.
Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible.
Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical en este 12º domingo del tiempo ordinario. Peñande Yara lleva Ñande Noijina, Ñando Mijangüeya Peñe, Aupeya Bella Yepuita Soja, Ñondi de Paye, Vanila Yaquillete, porque hay muchas cosas. Primero, nos habla un poco del pecado. Jatecuya lento, lleva, porque todos sabemos que tenemos nuestros pecados, que tenemos nuestras debilidades. Pero lo segundo que nos presentaba esa carta, ¿verdad?, de San Pablo, sobre todo a los romanos, nos da una gran esperanza de que existe posibilidad de cambio. Y ahora, queridos amigos, vamos a esta tercera lectura, ¿verdad?, que es el Evangelio que nos presenta hoy pedagógicamente nuestro camino de santidad, nuestra iglesia, la iglesia madre. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estamos en el capítulo 10, del 26 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Queridos amigos, este Evangelio entonces nos está llamando cada vez más como creyentes a lo largo de nuestra historia, que somos víctimas, ¿verdad?, del pecado, de las dificultades, de las tentaciones, ¿verdad?, nos llama sobre todo a una violencia interior, pero por un camino de fe. Ubeago y Sejina lleva para poder vencer al mal. La peya te lleva la ñane canguino. Si somos superficiales en la vida cristiana, queridos amigos, no vamos a poder ir muy lejos. Entonces,
Esto es lo que verdaderamente entonces nos está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Esto es lo que verdaderamente entonces el Señor hoy nos invita a reflexionar, nos invita a entender que solamente con su presencia, solamente la fuerza de Dios es la que nos ayuda. Pero también al mismo tiempo nos está diciendo, ven a ¿por qué? Porque el Señor está siempre con nosotros. Miren cómo dice, no aquellos, dice, que pueden, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar al alma y al cuerpo al infierno. ¿Se dan cuenta entonces que aquí está esta fuerza espiritual? Lleva la fuerza de Dios y el camino de Dios, queridos amigos, no quedan en fetichismo. Fetichismo es, queridos hermanos, cuando nosotros simplemente pensamos y nos quedamos y nos contentamos con elementos exteriores. ¿Entendiste? Está como alguna vez la ya entendeba ahí a los signos. Los signos, como dice, es un signo. No es la realidad en sí, sino que es el signo de la realidad. Te está mostrando algo que detrás de eso nosotros podemos percibir y entender. Por ejemplo, una vela que vos encendés. Te está queriendo decir que verdaderamente esa fe que se enciende es esa llamita, pero al mismo tiempo ya hay cuaina. ¿Viste? Tu fe es frágil. Viste que son símbolos muy importantes. Así también, esa cera que se va derritiendo quiere decir la vida del cristiano, que es entrega, que es generosidad. O sea, es entrega, es donación. Se va acabando, se va terminando, se va quemando. ¿Por quién? Por su hermano, por la comunidad, porque Ñandea lleva, ya te empezó a llevar por los demás y trabajamos y ayudamos y hacemos todo lo posible, ¿verdad?, para ofrecer nuestra propia vida, nuestras cualidades a los demás. Y sobre todo ese pábilo, ¿verdad?, ese hilito que atraviesa toda la vela. Eso, por ejemplo, significa la oración. Quiere decir, queridos hermanos, primero luego que esa oración es invisible, ¿viste? Que atraviesa, pero permea toda esa vela, ¿verdad?, para que pueda encenderse generosidad, entrega, fe. Para tener entonces se necesita oración. Bueno, este es un signo simplemente que yo les estoy diciendo para que entendamos lo que aquí el Señor nos está diciendo. Tenemos que llegar al Caracuy, tenemos que saber entonces qué es lo que mata nuestro espíritu, qué es lo que nos aleja de Dios, o cuáles son las cosas que nos pueden arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Queridos amigos, no tenemos que tener miedo también en este sentido. Y ahí entonces el Señor hoy nos pone también este lindo ejemplo de los pajaritos, ¿verdad? Dice, ¿acaso se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. Es decir, la voluntad de Dios, el querer de Dios. Algo importante, pero termina diciendo, también ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Qué lindo entonces, queridos hermanos, tener esta relación que se está haciendo con la misma naturaleza, con todo lo que el Señor nos regala, para que entendamos el valor del hombre. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto nosotros podemos hacer de bien? Porque el Señor ha dejado ya en nuestras manos la construcción de este reino de Dios. Nosotros volvemos a recordar entonces, ¿verdad?, todo lo que ya hemos celebrado en el momento fuerte de nuestra fe cristiana, del tiempo pascual. Vaya Papeñan de Yara en el momento de la ascensión. Sube al cielo, nos dice bye bye, se llama, pero uta otro penemos que entra. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Bueno,
Todos estos elementos, de nuevo, nosotros hoy, en este domingo, estamos recuperando, estamos repensando y estamos diciendo, nosotros valemos mucho más que unos pájaros. Nosotros tenemos valores que son esenciales y fundamentales para que una comunidad pueda crecer. Y así entonces, queridos amigos, si nosotros entendemos que esta es la fuerza de Dios, ¿verdad? Que se nos da, que se nos dona para hacer crecer nuestra familia, nuestra comunidad. Entonces, bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo, ¿verdad? Este momento de nuestro evangelio, de nuestra reflexión. ¿Cuánto valemos ante Dios? Y por eso, así también nosotros tenemos que agradecer, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, y eso que ha puesto en nuestra vida, que ahora nosotros también lo podamos ofrecer a nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te
fuerzas, sin voz, y te veo ahí, y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo a ti, Señor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Y ahora este segmento nosotros le dedicamos principalmente a nuestra reflexión, ¿verdad? Ñande Yarañe responde. Son las preguntas que ustedes suelen enviar, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos los numeritos donde ustedes pueden llamar de nuestra fundación Ñande Yarañe. Orego, Rojucuabosea, lleva Aromese, PMABI, lo que el Señor verdaderamente nos dice, pero de una reflexión también profunda, una reflexión teológica, escriturística, pero también sobre elementos que nos ayuden después a llevar a la vida práctica, es decir, un sentido pastoral. O vea que es importante, Anila ya ponte grandes elucubraciones, ya Pepe, lleva, miramos las nubes, pero daña pues penuchón y la brasileña, peña daña pues pisar tierra. Pisar tierra en el sentido de que todo lo que es la fe, todo lo que es el conocer a Dios, todo lo que es entonces el poder formarnos en nuestra fe, nos tiene que llevar indudablemente a lograr. Es esencial y fundamental. Queridos amigos, nosotros ahora vamos a reflexionar un poco sobre una palabra muy importante que varias veces también ya han preguntado muchos de nuestros oyentes en este momento, en este segmento. Nosotros le dedicamos alguna terminología
importante, que también tenga algo que ver con este 12º domingo, ¿verdad?, del tiempo ordinario. Mirando un poco, podemos darnos cuenta que la palabra que podría resumir sería la palabra mártir o martirio. O vea coñandé, entonces ya igual va a decir la martirio, porque ya coña hindú, ¿verdad? Este fulano de tal fue mártir. Este fulano de tal entonces padeció el martirio. O peñandé más o menos ya pensar, vea la jugo de peñandé, incluso los ritos que nosotros celebramos, después utilizamos la casulla roja, la estola roja, o mi dicen la tuwe lleva. O también significa la fuerza, ¿verdad? La fuerza del espíritu, porque tenés que tener coraje, ¿verdad?, para entregar la propia vida, entregar la cabeza, entregar hasta la última gotita de sangre, peñan de Yara y Sabeí, por el Evangelio. Vamos a mirar entonces y vamos a definir un poco lo que significa esta palabra martirio. Y así nos dice, es testimonio cualificado. Upea dice, la martirio, upea significa testimonio cualificado. Pendo por aquí, cualificado. Es decir, si nosotros somos mártires o el mártir de por sí es alguien que está testimoniando, pero de una manera cualificada a la máxima esencia, porque eso nos va a querer decir que si hay un martirio cualificado, quiere decir que hay un martirio común. ¿Se dan cuenta? El martirio común, ¿qué significaría para nosotros? El martirio común significaría para nosotros las luchas, las penas, los sufrimientos, todo lo que tenemos en el día a día con los que nosotros vamos batallando, y apoyna. Anda ya es sino que ñandí ya aña, ya en donde hago aña, ¿qué lleva? La iba y mía. Y entonces, esta palabra martirio es un acto de fortaleza. Acto de fortaleza. Esto sobre todo también en las definiciones teológicas. El famoso Santo Tomás de Aquino nos habla de esta manera, que el martirio es un acto de fortaleza. De embaretea, la de canguero, la de pire penejío, si sos superficial, si vos no entendés mucho, entonces evidentemente que vas a ser un apóstata. Eso sería lo contrario. El apóstata es ante el sufrimiento, ante el miedo, ante la persecución, entonces tajellante, tambo que de pea, se añembo que te se añembo tabeteta, entonces to continuante a ver, se ahí parada, en síntesis, ya hueví a llevar ante los sufrimientos, ante las dificultades y ante los problemas. Por lo tanto, el martirio es un acto de fortaleza. Hay que ser fuertes. No podemos ser cualquier cristiano ireí para ser mártires. El mártir es testigo del misterio pascual de Cristo, por medio de una vida que deja traslucir la oblación del Señor. El Señor calificó a sus discípulos de testigos, es decir, de mártires. Ya digo, ya hemos oído, ¿verdad?, desde esa primera lectura. La entero de tea auto llepo petende y la ella pues hueve y pon mía lleva. El entero de tea auto llepo petende y tan de qué bien que estás haciendo eso. O si no diga tú inde pero medio entre dientes y de qué bien que estás haciendo ahí guaunde. Pero en el fondo y ande con todo entusiasmo, con toda generosidad y con toda entrega también. Esto nosotros tenemos que entenderlo, queridos hermanos. O pego la ñanduma y veo primera lectura y arrajía, es decir, reconstruir. Jeremías nos hablaba de eso, ¿verdad? Nos estaba diciendo que no es fácil la vida del cristiano, la vida del seguidor de Dios. ¿Por qué? Y porque te va a exigir y te va a pedir sacrificios. Y eso significa ser testigos, mártires, indicando que su vida estaba orientada a dar testimonio. Estaba orientada a dar testimonio, es decir, al martirio. De él y de su mensaje evangélico, ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Entonces, queridos amigos, esto que nosotros leemos desde Juan, ¿verdad?, capítulo 15, el 27, ¿qué nos está diciendo? Que ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Quiere decir que el seguimiento de Jesucristo, peñan de ella, lleva,
Peña de Atoñé, Peña de Yaraña de No, y después de que nos llamó y nos fue llevando con él. Eso, queridos amigos, es entonces lo que a nosotros nos da la fuerza para llegar a ser verdaderos testigos, es decir, mártires, verdaderos testigos. Es más fácil ponerse al lado, ¿verdad?, de un baretello, de un corrupto, de uno que te está ofreciendo plata dulce, etcétera, etcétera, que ponerte y plantarte y decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Lo que estás haciendo no es lo debido. Peañan de Yarando y Botay. Eso nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Algunas veces es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, que nosotros caigamos a favor, ¿verdad?, de lo fácil, caigamos a favor de aquello que es el dulcecito, y nos cuesta poner el aspecto amargo, duro, exigente de martirio, porque puede designar la martirio. Por lo tanto, ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Ustedes serán mis testigos hasta el extremo de la tierra. Testigos, se dan cuenta, siempre nos está poniendo con esta palabrita que es martirio. El martirio significa que es lucha, que es sufrimiento, que es empeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que los mismos apóstoles después reconocen, ¿verdad?, y saben. Ahora pensemos en una cosa, este testimonio evangélico de los seguidores de Cristo ha sido también calificado con la palabra griega martiría, testimonio. Juan en el Apocalipsis se presenta como testigo, se presenta como mártir y narra, entre otras pruebas eclesiales, el martirio de los que son fieles a Cristo hasta dar la vida por los demás. Cristo, que dio la vida por nosotros, también nos anima a nosotros a dar la vida por los demás. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces así concluyendo, ¿verdad?, este domingo. Estamos en el 12º domingo y por ahí tereíma, esa va peña de Yara, ñanea toijina, la palabra martirio, martiría, que significa el sacrificio, la lucha, la oblación, a través de la pelea contra todas las cosas que nos pueden apartar del amor de Dios. ¿Y cómo nos pueden apartar? No solamente porque es una cosa fea, como decimos, el demonio, o no es porque es una cosa, ¿verdad?, que horripilantemente te va a hacer correr. No. El pecado muchas veces, queridos amigos, ¿saben cómo es el pecado? El pecado muchas veces es como dulce de leche. Allá. Entonces se te presenta como una cosa positiva, como una cosa linda. Pero sin embargo no sabemos que detrás de todo esto está la amargura de una irrealización, porque ya realizamos. Entonces estamos siempre en esa búsqueda, nunca satisfechos, porque no tenemos la gracia del Señor. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Y así entonces yo en este momento les quiero dar la bendición de Dios, que tengan un buen domingo, que el Señor nos ayude a ser verdaderamente testigos, es decir, a ser mártires de su evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.